ustedes vengan a su mesa de examen. Si hubiera algún inconveniente, espero que no, porque si todos tienen inconvenientes complicados, pero sé que algunos viajan, que tienen, vieron que el horario del colectivo a veces se complica o otra situación, podemos hacer algún canje de horario, algunos. Sí, masivamente, si todos quieren dormir hasta las 9, no se puede, ¿sí? Pero en caso de que haya alguna extrema necesidad o por alguna circunstancia extraordinaria, yo sé que hay gente que es de acá, cercano a Villaguay, y que viaja ese día y por alguna razón tenía que estar a las 8:30 y no llegó, igual se presenta a nosotros hasta las 12, vamos a estar, no más de ahí, ¿sí? O sea que hasta esa hora podemos recibir gente para que pueda hacer su examen. Van a tener que tener a mano un celular o una tablet o una netbook para que se conecten desde acá, y desde acá van a hacer su examen, ¿sí? No se olviden traer el DNI, a todos los exámenes que ustedes hagan, parciales y finales, tienen que venir con su identidad. Ustedes todavía no tienen Profe, libreta. Sí. yo soy Mendoza Agostina y justamente le iba a decir que tuve una extraviación de mi documento. Y bueno, no tenés el carnet de conducir Sí, 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 o, eso sí. o una Accesibilidad. denuncia de que perdiste tu DNI. No, porque fue la semana pasada, así que voy a tener que esta semana ocuparme de hacerlo. O sea, la que Porque viene. podés venir con la constancia de tu denuncia de que lo perdiste. Igual tengo mi carnet. Bueno, vení con el carnet. Bueno, Algo que gracias. identifique que son ustedes, ¿sí? Lo recomendable es el DNI. A partir de que tengan la libreta, su documento oficial acá adentro es la libreta. Pero generalmente se la dan a partir del segundo año a la libreta. Bueno, eh, no sé si me quieren hacer consultas sobre el parcial, algunas dudas, ¿cómo van con la preparación? Van. Bueno, ahí lo que tienen, la imagen que tienen es una preguntita que yo les había puesto en el foro. Yo después voy a hacer una devolución general en el foro, tal vez esté cerrado ahora, pero la pregunta era dónde estaba el error, en qué error tenía la imagen. ¿Qué contestaron ustedes? Voy a señalar con esto. Fíjense, esta es la membrana plasmática, está señalada ahí, por lo tanto, esta debería ser la membrana nuclear, supongamos, ¿no? Pero fíjense que al lado de la membrana plasmática están el retículo rugoso. Eso no puede ser. Rodeando el rugoso, ¿qué membrana rodea? La membrana nuclear. Ahí tenemos un error importante. Por eso, tengan cuidado cuando ustedes consultan material del Google. No es que estoy en contra de eso, pero fíjense las fuentes y recurran primero a la bibliografía. Por eso nosotros le damos más de un libro. Acá en la facultad hay libros como para que esas dudas de imagen y esas cuestiones las saquen de bibliografía confiable, ¿sí? Por otro lado, es desastrosa esta imagen. Acá los microfilamentos, acá señalan dos cosas distintas. Esto, supongamos que el error está ya en el nombre de la membrana plasmática, y lo que es membrana plasmática sería membrana nuclear, ¿no? Entonces la que está abajo sería la membrana plasmática. Esos microfilamentos corticales sí corresponden a la membrana plasmática. Pero si estos son los microfilamentos, no pueden ser estos los microfilamentos. En realidad lo que se sostiene en estructuras como los ribosomas, buen día, bien, gracias, son los filamentos intermedios, ¿sí? Y bueno, los microtúbulos sí son los más gruesos. Ese sería los errores más grandes que tiene esta imagen. No sé si quieren hacer otras consultas sobre el examen. Si no, voy a empezar con un tema que vamos a repasar algunas cuestiones del examen. El lunes estuvieron con Nelson repasando. No sé cómo anduvieron con la práctica con el examen que les di. ¿Pudieron resolverlo?
Bueno, el parcial va a ser muy parecido a eso, no va a tener imágenes. ¿Por qué no va a tener imágenes? Porque a veces les cuesta cargarlos en el celular. Entonces decidimos que en este parcial no tengan imágenes, o sea, no van a tener que interpretar imágenes. Yo sí se las puse ahí como para que, como tienen otro tiempo para repasar, tienen 40 minutos para hacer el examen, o sea, tienen bastante tiempo para resolverlo. Son 40 preguntas el parcial. Para aprobar, tienen que tener aprobado el 60%, o sea, 24 respuestas correctas tienen que tener para aprobar el parcial. Bueno, normalmente nosotros a los parciales hacíamos que no se pudiera volver para atrás, o sea, contestan una respuesta y después pasan a la siguiente y no se puede volver atrás. Como este año ustedes van a estar acá, sí lo vamos a autorizar. Vamos a ver cómo nos va. O sea que si ustedes llegan a la pregunta 25 y se dan cuenta que lo que habían puesto en la 7 no era, pueden volver atrás y cambiarlo. Una vez que lo envían ya no se puede cambiar nada, ¿sí? Cuando ustedes ponen enviar al final del examen, ya está, es lo que quedó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, y tienen en cada pregunta, en cada consigna, 4 opciones. Una sola es correcta, siempre una sola es correcta, ¿sí? No tienen otra posibilidad, como para... al final del examen ya van a saber la nota, porque ni bien terminan el examen, desde el campus ya se puede saber si aprobaron o no aprobaron. El recuperatorio es el lunes de la semana siguiente, ¿sí? Ahí van a cambiar por ahí los horarios que ustedes tienen que asistir, porque yo espero que no sean muchos los que tengan que recuperar, pero los que necesiten recuperar, vamos a publicar otro horario, ¿sí? Para que puedan, seguramente que van a ser menos grupos, entonces no vamos a usar toda la mañana para que hagan el recuperatorio. El miércoles que viene no hay teórico, el miércoles de la semana que viene. El otro miércoles yo les voy a informar, según como venga la organización, si tienen teórico o no. A ustedes no les va a tocar, al grupo que está acá no le va a tocar presencial, pero algún grupo vamos a convocar si es que la semana del recuperatorio tienen clase. Generalmente, como coinciden con los parciales de las otras materias, tratamos de que no, porque ustedes el miércoles tienen otro parcial, ¿no? Y seguramente que el miércoles de la semana siguiente van a tener un recuperatorio, ¿no? Así que vamos a tratar de no darles clase para facilitarles un poquito eso, por lo menos en el primer parcial. En el segundo parcial, lamentablemente, se van a amontonar los exámenes, porque todos terminamos y evaluamos. Pero bueno, para el primer parcial tratamos de que acompañarlos un poquito más en esa cuestión. Por lo tanto, hoy yo voy a desarrollar los temas que ustedes van a tener en el práctico 5, que no van en este parcial, ¿sí? Los temas que voy a desarrollar hoy no van en este parcial, pero el tema que vamos a desarrollar hoy de alguna manera tiene vínculo con lo que ustedes van a ser evaluados, en el primer parcial. Así que vamos a aprovechar también para ir repasando algunas cuestiones. El tema que vamos a analizar hoy son las uniones celulares y la matriz extracelular, que se abrevia MEC. Cuando decimos MEC, hablamos del espacio que está por fuera de la célula, ¿sí? En el otro cuatrimestre, ustedes van a tener una materia que se llama histología. Y la histología estudia los tejidos, ¿sí? Y las células, para formar tejidos, tienen que estar comunicadas y unidas entre sí. Entonces hoy vamos a anticiparnos un poquito lo que van a trabajar en histología con respecto a cómo las células se unen para formar tejidos, y los tejidos no solo tienen células, sino que tienen a veces, algunos más y otros menos, espacio intercelular o matriz extracelular, que la abreviamos como MEC, ¿sí? Para que una célula se una con otra célula, justamente la membrana plasmática juega un rol importante.
Esto podríamos decir que es la membrana, este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula. ¿Cómo se llama el interior de la célula? El citoplasma, bien. Todo lo que queda contenido por la membrana es el citoplasma. ¿Y esto que se ve acá, qué será? El citoesqueleto, muy bien. Y esto es la matriz extracelular o la MEC. ¿Y esto? Las proteínas transmembranosas. Esto, fosfolípidos. Esto sería una proteína periférica, ¿no? Bien. ¿Y esto? Un lípido que, perdón, no, esto no es un lípido, ¿qué es? Un glucolípido, muy bien, o un hidrato de carbono. Los dos están bien. Es un glucolípido porque es un hidrato de carbono unido a un lípido, ¿sí? ¿Y esto? Colesterol, bien, muy bien, ya vienen estudiando. Bien, bueno, para que una célula se una con otra, juegan un papel importante algunas proteínas transmembranosas. Nosotros vimos que hay proteínas transmembranosas que participan en el transporte. Hay otras proteínas transmembranosas que participan en las uniones. Esas proteínas se llaman CAM, acá van a aparecer muchas siglas. En su término en inglés, moléculas de adhesión celular, ¿sí? Ya las vamos a analizar. Y también en las uniones celulares es importante el citoesqueleto. Bueno, acá vemos lo mismo, no me voy a detener en esto. ¿Qué componentes del citoesqueleto? Bueno, acá veríamos un poco mejor el citoesqueleto. Acá justamente en la base de la membrana plasmática están los microfilamentos de actina, estos serían los microfilamentos corticales, los filamentos intermedios que forman esta red y son los que sostienen, fíjense, los ribosomas, y estos son los microtúbulos, que son los de mayor diámetro, que permiten la movilidad de las organelas, entre otras funciones, como para ir repasando el citoesqueleto y sus funciones. En las uniones celulares, que es el tema que nos convoca hoy, participan los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios. Los microtúbulos no participan en las uniones celulares. Bueno, acá esta imagen es un tejido elaborado de manera sintética, pero fíjense, ahí el científico los está levantando con dos pincitas, piensen que eso están formados por células, que no se separan. Justamente esas células están fuertemente unidas entre sí por las uniones celulares y es por eso que se puede constituir un tejido. De hecho, se usan mucho los tejidos sintéticos a partir de células madre para hacer trasplante, por ejemplo, de piel. No me voy a dedicar a eso porque primero sería una atrevida porque no es mi tema, pero lo que quería mostrarles acá cómo se unen las células. Las células se unen para formar tejidos. ¿Qué tiene un tejido? Tiene células y matriz extracelular. Las células se pueden unir a otras células o las células pueden unirse con la matriz extracelular. Entonces, hay uniones que unen célula con célula y hay uniones que unen células con la matriz extracelular, ¿sí? Y hay otras uniones que sirven para comunicar más que para unir, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo. Las células entre sí, para formar un tejido, también necesitan comunicarse, porque si un tejido son células similares estructuralmente que cumplen la misma función. Para que puedan cumplir la misma función, tienen que estar comunicadas, ¿sí? Esto lo van a volver a ver en histología, pero hoy lo vamos a analizar así de manera general. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales y de los cuales se derivan todos los otros tejidos que ustedes van a analizar en el segundo cuatrimestre? Son el tejido epitelial, que es el tejido que recubre órganos del lado interno o, por ejemplo, forma la epidermis de la piel. Ese es el tejido epitelial. Hay distintos tipos de epitelios y de ahí se derivan glándulas, etc. El tejido conectivo, que es el tejido por excelencia que conecta
En el tejido conectivo hay distintos tipos de tejido conectivo. Por ejemplo, el tejido conectivo de un hueso es distinto al tejido conectivo de un músculo, ¿sí? Tienen distinta consistencia, etcétera. Pero en general nosotros lo vamos a traer acá en el día de hoy porque los tejidos conectivos tienen mucha matriz extracelular, son abundantes en matriz extracelular y por eso van a aparecer en algunos ejemplos que analicemos hoy, va a aparecer el tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo, justamente porque es un tejido que conecta, vamos a ver que están impregnados de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos y de los nervios, las terminaciones nerviosas, los axones, digamos, de las neuronas y los vasos sanguíneos van a circular o van a estar sostenidos por el tejido conectivo. El tejido muscular, que nosotros particularmente vamos a analizar las células musculares, ustedes cuando sean kinesiólogos van a trabajar mucho sobre el tejido muscular, sobre los músculos, así que en biología celular le vamos a dedicar particular atención en las próximas clases a la célula muscular. Y el tejido nervioso, que nosotros particularmente vamos a analizar las células nerviosas. No hoy. Hoy nos vamos a dedicar un poquito al epitelial. ¿Por qué al epitelial? Porque ahí vamos a encontrar todos los ejemplos de uniones celulares que podemos encontrar, ¿sí? Y al conectivo porque nos va a servir para entender la matriz extracelular. El tejido muscular, o sea, las células musculares y las células nerviosas, la vamos a analizar después que hagan el parcial en las próximas clases. Un tejido epitelial está constituido solo por células, no tiene la particularidad de no tener MEC. Fíjense acá, se ve una célula, estas son células cilíndricas, bien pegaditas unas con otras, ¿sí? Este sería el tejido epitelial, que se apoyan en este otro tejido que no es tejido epitelial, ¿sí? En este caso, esto es visto al microscopio óptico y teñido, ¿sí? Eso que se ve fuertemente teñido son los núcleos de la célula. Se ven en una imagen a microscopio óptico, no se ven las organelas, ¿no? Pero sí los núcleos celulares. Hay distintos tipos de tejidos epitelial. Este está formado por varias capas. Este, por ejemplo, es la piel. Esto no es tejido epitelial. Es de acá hasta acá el epitelial. Tiene varias capas. La capa más externa, las células van muriendo. Y acá tenemos células muertas, ¿sí? Solamente hay citoesqueleto acá, que sirven para proteger la piel. Tienen una función importante, pero ese tejido se va renovando permanentemente mediante procesos de mitosis. En cambio, un tejido conectivo, visto al microscopio óptico, tiene células y espacio intercelular. Las células están representadas por estos puntitos redonditos donde está la célula y el núcleo destacado. Todo lo otro es matriz extracelular. Este es un tejido que lo blanco con las fibritas esas, eso sería MEC. Ya vamos a ver que afuera en la MEC hay otras fibras que sostienen. Adentro de la célula se llama citoesqueleto. Afuera de la célula es colágeno. Tal vez han oído siempre en las cremas con colágeno. Bueno, esa tal vez de ahí conocen la palabra colágeno. El colágeno son fibras proteicas que van a sostener la MEC por fuera. Es como el citoesqueleto de fuera de la célula. Ya lo vamos a analizar. Y acá, a ver si puedo, bueno, no puedo. Esto que se ve acá es un vaso sanguíneo. Esto lo van a analizar en histología, no lo tienen que interpretar ahora. Pero esto que yo les decía que el tejido conectivo aloja los vasos sanguíneos. Esto en un corte transversal, ¿no? Por eso vemos la luz de un vaso sanguíneo ahí, un capilar. Este sería un tejido epitelial de varias capas y acá en la base hay conectivo. Y fíjense, el conectivo, el epitelial no tiene matriz extracelular. En cambio, el conectivo, acá vemos otro tipo de conectivo, esta sería la célula y todo lo que se ve alrededor como rosado más claro y blanco sería la matriz extracelular, ¿sí? O sea que hay tejidos que tienen mucho contenido de matriz extracelular y en otros que es escaso o prácticamente no existe, como en el caso del tejido epitelial. Bueno, vamos a mirar
las uniones celulares, las uniones que unen las células entre sí o con la matriz extracelular. En estas uniones participan la membrana plasmática, como ya les había mencionado, y el citoesqueleto. De la membrana plasmática participan unas proteínas transmembranosas que las llamamos CAM. Esto es su término en inglés, moléculas de adhesión celular. Eso significa esa sigla. Y el citoesqueleto. ¿Cuáles son los tipos de uniones? Hay un montón de tipos de uniones. Las ocluyentes u oclusivas, las adherentes, los demosomas, los semidemosomas, las uniones focales, las uniones comunicantes. Esa es la célula eucariota animal. Y yo les voy a nombrar los plasmodemas, modo de ejemplo más que nada, que son uniones de las células vegetales. Los plasmodemos no están en las células animales. Ahora las analizamos. Igual este material, no exactamente, por ahí yo uso otras imágenes, pero va a estar disponible en el campus después que hagan el examen. No se los habilité ahora para no confundirlos, porque alguno va a creer que tiene que estudiarlo para el parcial, entonces por eso no está habilitado este tema todavía en el campus. Pero tienen esta información y si ustedes miran la guía didáctica, en la guía didáctica están en qué capítulos de la bibliografía que ustedes disponen pueden encontrar el material. Tanto los módulos, dicen qué módulo está y en qué capítulo del módulo, o si eligen el Albert o el de Robertis, también está en qué capítulo está la información. No es que necesiten leerlo de todos, ¿sí? Generalmente estudian de uno solo. Pero si hay algún tema o algo que no lo entienden, pueden consultar otra bibliografía porque o tiene una imagen que explica mejor o lo que fuera, ¿sí? La gente que me está escuchando virtualmente, ¿cómo vamos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Pensé que estaban dormidos. Se escucha, bien. Bueno, acá vemos, por ejemplo, esto sería el intestino delgado. El intestino delgado, si hacemos un corte por dentro del intestino delgado, está tapizando un tejido que es el tejido epitelial, ¿sí? Las paredes internas de los órganos son tapizadas por tejido epitelial. Si vemos acá con detalle, estas serían las células epiteliales. Si vemos con más detalle, esta sería una célula epitelial. Acá está representado con un poquito de mayor tamaño, como quisiéramos un zoom, de células epiteliales que están bien pegaditas entre sí y se van a apoyar en el tejido conectivo, ¿sí? Pero entre ellas no hay matriz extracelular. Las células epiteliales tienen una cara que da con la luz del tubo, ¿no? Y otra cara que se va a apoyar en la membrana basal. ¿Sí lo interpretan a lo que les estoy diciendo? La cara que da con la luz del tubo, fíjense, tiene pliegues. Esos pliegues se llaman microvellosidades y aumentan la superficie de esta célula. Fíjense que si esta célula fuera así la membrana, tendría mucho menor superficie que si es con estos pliegues. Esa mayor superficie le da muchas ventajas a estas células epiteliales para la absorción de los nutrientes. Aumenta la superficie de contacto de los nutrientes con las células. Y fíjense, luego estas células van a transportar los nutrientes hasta los vasos sanguíneos que distribuyen después en todo el cuerpo los alimentos, ¿no? Los nutrientes. Nosotros no nos vamos a detener en eso, pero para que ustedes se ubiquen. Entonces decimos que una célula epitelial que tapiza un tejido tiene una región apical, que es la que da con la luz del órgano, y una porción basal donde se apoya en otro tejido que es el conectivo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la distribución de las uniones celulares es diferente en el polo apical que en el polo basal. No encontramos el mismo tipo de uniones en las dos regiones. ¿Qué uniones encontramos en la región apical? Acá vemos las uniones ocluyentes, cuya
proteína transmembranosa se llama ocludina. Una unión ocluyente para unirse con otra célula necesita que enfrente haya otra ocludina. O sea, que necesita que la proteína transmembranosa de un lado sea una ocludina y la de enfrente sea otra ocludina. Las uniones, no me están viendo más los chicos, las uniones ocluyentes se ubican en el polo apical y son, una ocludina se interdigita con otra ocludina, forma uniones que se atraviesan de esta manera y forman lo que parece como una costura, se forman como unas costuras. Eso impide que cualquier sustancia que está en la luz del órgano pueda atravesar por este lugar. Tiene que pasar sí o sí por la membrana. La membrana es sumamente selectiva, entonces no va a dejar pasar cualquier sustancia. Y por las uniones ocluyentes no pasa nada. No puede pasar nada. De esa manera, el organismo garantiza que ningún virus, ninguna bacteria pase por entre dos células y llegue al vaso sanguíneo y ahí distribuirse a todo el cuerpo. Por supuesto, los organismos patógenos que ingresan a nuestro cuerpo tienen sus estrategias para atravesar esas barreras, pero nuestro organismo tiene esta barrera importante, las uniones ocluyentes, que impide que cualquier sustancia pase por ese lugar. Las uniones ocluyentes están en el polo apical de la célula y están formadas solamente por CAM-ocludinas. Acá no participa el citoesqueleto. Por debajo hay otra unión que se llama unión adherente. Las uniones adherentes, la CAM ya no es una ocludina, sino que es una caderina. Las caderinas son proteínas transmembranosas también que necesitan de otra caderina para engancharse. Una caderina se une con otra caderina. ¿Qué particularidad tienen las caderinas? Que para poder unirse necesita que haya iones de calcio en ese espacio. ¿Sí? En ese espacio entre las membranas, esta sería una membrana de una célula, esta sería la de una vecina, y esta sería una unión adherente. Las CAM, que son las proteínas transmembranosas, se unen en el espacio intercelular, porque acá hay un espacio, un sitio electrodenso, dice la bibliografía, lleno de iones de calcio. Si no hay calcio ahí, una caderina no se une con otra caderina. ¿Sí? O sea, es indispensable el calcio para que se unan las células. Pero estas caderinas hacia el interior atraviesan la membrana plasmática porque son proteínas transmembranosas. Hacia el interior hay esta placa proteica donde anclan. Por eso una unión adherente tiene una caderina más una placa o disco proteico y por dentro hay filamentos de actina corticales que ayudan a esa unión, microfilamentos. Entonces, en las uniones adherentes hay caderinas, discoproteicos y filamentos de actina que participan de esa unión. Fíjense que las uniones ocluyentes están todas en el borde apical y exactamente por debajo están las uniones adherentes, rodeando todo el polo apical de la célula. Estas dos uniones juntas se considera el cinturón adhesivo, se lo llama. Cinturón adhesivo porque es la adhesión, la unión entre dos células epiteliales en su polo apical. Eso es propio del polo apical de las células epiteliales. Otras uniones, estas son las uniones más fuertes, son las uniones desmosomas. Los desmosomas están distribuidos uniéndose una célula con otro por todo el citoplasma, digamos, por toda la membrana. No están solo en el polo apical. Y se las llama uniones de remache porque son uniones que soportan tracciones. Esto es fuerzas opuestas. Por ejemplo, en la piel, las células de la piel no se separan entre sí, aunque todo el tiempo están teniendo roces. ¿Por qué? Porque están esas uniones desmosomas distribuidas y son consideradas las uniones más fuertes. Por ejemplo, las células cardíacas en el corazón, que está el corazón latiendo todo el tiempo,
tiene que haber uniones muy fuertes. Bueno, ahí encontramos gran cantidad de desmosomas, ¿sí? Los desmosomas, ¿de qué están constituidos? También proteínas transmembranosas, que son las caderinas. Acá también es necesario el calcio. Tienen un disco proteico donde ancla del lado del citoplasma de cada célula, pero acá el citoesqueleto, en vez de ser actina, son filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son los que en realidad le confieren la mayor resistencia a estas uniones. O sea, la resistencia de estas uniones se deben a los filamentos intermedios. Fíjense que los filamentos intermedios atraviesan el citoplasma y unen un desmosoma con otro. O sea, los desmosomas están conectados entre sí a través de los filamentos intermedios. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Esto es estructura, nomás. Hay que saberse las partes, no tiene mucha ciencia. ¿Sí? Acá vemos otro desmosoma, estas serían las caderinas, este es el disco proteico y estos son los filamentos intermedios. Cuando una célula epitelial necesita unirse con la matriz extracelular, o sea, con la MEC, no puede usar ni uniones adherentes, ni uniones ocluyentes, porque las ocludinas necesitan otra ocludina, o sea, necesita que el enfrente tengan otra célula. Y enfrente hay matriz extracelular. Entonces, los tipos de uniones más frecuentes entre una célula epitelial y la matriz extracelular se llaman hemidesmosomas. Es como la mitad de un desmosoma. Fíjense, tienen proteínas transmembranosas, ya no pueden ser caderinas, se llaman integrinas, porque tienen otra composición química. Estas integrinas, que son proteínas integrales, están sostenidas por un disco proteico y también por filamentos intermedios. Es como que fueran la mitad de un desmosoma, pero las CAM es una integrina, ¿sí? ¿Con qué se va a unir un hemidesmosoma? Justamente se va a unir con las fibras colágenas que están fuera de la célula. Para que un hemidesmosoma se pueda unir con una fibra colágena, se va a necesitar otra proteína que va a servir de adhesión. Se llaman proteínas adhesivas. Estas proteínas adhesivas que les estoy señalando tienen como esta forma de cruz, se llaman laminina. La vamos a recordar porque la laminina es importante en la matriz extracelular, así como el colágeno. Entonces, la laminina permite adherir una célula epitelial a la matriz extracelular. Entonces, un hemidesmosoma está formado por integrinas, discos proteicos y filamentos intermedios. ¿Dónde ubicamos los hemidesmosomas? Justamente en la porción basal, en el polo basal de las células epiteliales. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, se están integrando los chicos, pero no me hacen preguntas. Hay otras células que no son epiteliales que necesitan unirse a la matriz extracelular. ¿Cómo lo hacen? También mediante integrinas, pero las integrinas no están unidas a filamentos intermedios, sino que a filamentos de actina. Entonces esas uniones no las llamamos hemidesmosomas, sino que las llamamos uniones focales. Las uniones focales están en otras células que no sean las epiteliales. Por ejemplo, en un glóbulo blanco, los glóbulos blancos participan de nuestros mecanismos de defensa, los glóbulos blancos se desplazan por la sangre, pero salen del vaso sanguíneo y se instalan en un tejido cuando hay que defenderse de un organismo patógeno, ¿sí? Para poder salir del vaso sanguíneo y desplazarse hacia un tejido, necesitan movilizarse y apoyarse en la matriz extracelular. ¿Cómo se apoyan? Mediante las uniones focales. Sirven entonces, las uniones focales son fundamentales para aquellas células que tienen que desplazarse, ¿sí? Y tienen, en vez de filamentos intermedios, hacia el interior de las células hay actina,
se unen al colágeno. Acá es como que estuviera al revés, ¿no? No está al revés, pero esta es la membrana de una célula, este es el citoplasma de la célula, tiene filamentos de actina, esta es la integrina, este es el colágeno que está en la matriz extracelular, y acá la proteína adhesiva no se llama laminina, se llama fibronectina. Ahí aparece. El colágeno se une a la fibronectina y de ahí con la integrina en las células no epiteliales. Y ahí, bueno, tienen cómo está formada. Es integrina, disco proteico, es delgadito el disco proteico y filamentos de actina. Estas son las células no epiteliales. Esto lo van a volver a revisar, por supuesto, en histología. Bueno, y finalmente las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, la CAM, se llaman GAPS también uniones de hendidura, la pueden encontrar en la bibliografía, GAPS, comunicantes o uniones en hendiduras. La CAM son conexinas que forman conexones. Fíjense, esta sería la membrana de una célula que se va a comunicar con esta otra célula y esta es su membrana. Los conexones están formados por un grupo de proteínas que se anclan exactamente con los conexones de la célula vecina. Si esta célula no se quiere comunicar, va a tener las conexinas en esta disposición. Si se va a comunicar con la célula vecina, hay una rotación de las moléculas proteicas transmembranosas y se establece o se forma un orificio por donde pueden circular pequeñas moléculas, sobre todo iones y agua, y sirve para la comunicación entre células vecinas, ¿sí? Ahí se terminan las uniones celulares. Bueno, y los plasmodesmos, que son las de las células vegetales, como en el medio tienen una pared celular, no pueden usar las uniones que veíamos hasta acá. Entonces, hay una membrana que atraviesa esa pared, o a veces una continuidad de los retículos, y una célula vegetal se comunica con la vecina mediante un plasmodesmo. Los plasmodesmos tienen diferentes estructuras, nosotros no lo vamos a analizar, pero para los botánicos y la clasificación es importante la organización de esos plasmodesmos. Esa es la manera que se comunican las células vegetales. Bueno, ¿esta qué unión sería? Esta sería la membrana de una célula y esta la de una vecina. Se está comunicando, acá hay un canal, las comunicantes. Esta que está acá, mirá, la de la derecha, esa es una ocluyente. Acá hay un compañero que le hizo recordar la ocluyente. Esta sería una unión ocluyente. ¿Y esta? La del medio. ¿Un qué? No comunica. ¡Ay, qué hice! Me fui al diablo. Acá. No, ya volvemos. Toqué el... ¿Y ahora cómo lo amplío acá? ¿Con esto? ¿Con esto? Dios mío. Bueno, toqué algo que no tenía que tocar. Las comunicantes tiene que haber un espacio para que, como un canalcito para que se comunique una con otra, ¿sí? Allá que vos dijiste que era una comunicante. Esta no está comunicando nada, está uniendo. Y acá hay citoesqueleto y un disco proteico. ¿Qué unión podrá hacer esta? Desmosomas. Puedo aceptarle, esto es un desmosoma, pero podría aceptarle que me digan adherente. Adherente tiene un disco proteico, pero es filamentos de actina, son más delgaditas, más pequeñitas, ¿sí? Bueno, y ahora, sintetizando, las CAM o las moléculas de adhesión celular son integrinas, ocludinas, caderinas, conexinas. Las proteínas ligadoras son las que forman la placa, y las adhesivas, la laminina para las células epiteliales y las fibronectinas para las no epiteliales.
queda un ratito más. Me van a tener que... Capaz que abrimos un poquito acá porque hay poco oxígeno. Cuando hay poco oxígeno, no puede actuar la mitocondria, no hay ATP, nos da sueño, baja el metabolismo, es así. Así que abran un poquito si tienen calor. Yo cerré allá para que no se nos interfiera con con los chicos que están en el aula de enfrente, pero sí, yo los veo que se están durmiendo, porque esto no es muy divertido, yo lo reconozco que este tema no es muy divertido, pero por otro lado, la falta de oxígeno también influye, exactamente. Vamos a echarle la culpa al oxígeno hoy. Bueno, seguimos. El cinturón adhesivo, entonces, como para síntesis, uniones ocluyentes y adherentes. Y esto no les dije, pero aparece también en alguna bibliografía. Pueden encontrar con que se menciona el complejo de unión o trama terminal, y a eso se le agregan los desmosomas. A veces, cuando se habla de la trama terminal, pueden encontrarlo en la bibliografía, también está incluyendo a los desmosomas. Vamos a hablar entonces de la matriz extracelular. ¿Qué hay por fuera de la célula que es tan importante para la célula? Cuando ustedes sean kinesiólogos, muchísimos de los tratamientos que van a hacer van a actuar en realidad no sobre la célula, sino sobre la MEC, sobre la matriz extracelular. La ciencia ya tiene clarísimo que si la matriz extracelular está sana, es como el ecosistema, digamos, de la célula está sana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay un edema, una acumulación de líquidos en la MEC, hay que actuar sobre eso para que se sane todo el tejido y las células, ¿sí? Por eso es que le estamos dando importancia a la matriz extracelular. Por mucho tiempo no se le dio importancia, parecía que lo único importante eran las células, y en este momento hay grupos de científicos que postulan que la unidad de vida de los organismos pluricelulares no es la célula, sino que es la célula y su MEC, ¿sí? Es tan importante la MEC como la célula misma para el mantenimiento de la vida. En la MEC vamos a encontrar gran cantidad de moléculas orgánicas, vamos a encontrar agua, iones, y la MEC la fabrica las propias células, ¿sí? Por más que sea un espacio extracelular, lo fabrican las células. Pueden encontrarlo como MEC, matriz extracelular, o SIC, que quiere decir sustancia intercelular. Son sinónimos. Y entonces es una red tridimensional que puede estar, esta MEC rodeando cada célula, puede estar rodeando un órgano, o puede estar rodeando o formar parte de un tejido. Es como un filtro porque esa MEC va a permitir o va a impedir que circulen, por ejemplo, mensajeros químicos, nutrientes o desechos que tienen que llegar a la célula o que tienen que salir de la célula. O sea, la célula depende su nutrición de lo que llegue a la MEC, a la matriz extracelular. Dijimos que en los tejidos conectivos, que hay mucha MEC, hasta allí llegan los vasos sanguíneos. No llega el vaso sanguíneo hasta cada célula epitelial, por ejemplo. Pero las células epitelial, para hacer su actividad metabólica, necesitan que llegue el oxígeno y que lleguen los nutrientes. ¿Cómo llegan? A través de la difusión, a través de esa MEC, ¿sí? Entonces, por eso es un filtro biofísico de protección y nutrición, a eso nos referimos. No es que fabrica los nutrientes la MEC, pero tienen que pasar por esa MEC para que lleguen a la célula. Inclusive también soportan fuerzas mecánicas, allí es un lugar importante para que se regeneren los tejidos y se ocurran los procesos de meiosis de las células, porque, bueno, yo no soy kinesióloga, yo soy bióloga, pero de tantos años que estoy trabajando con los kinesiólogos he aprendido algunas cosas de ellos. Por ejemplo, cuando vieron que se nos dobla el pie y se nos hincha el pie, por ejemplo, es un accidente que siempre va al traumatólogo y de ahí el kinesiólogo es el que realmente trata ese problema. Bueno, los kinesiólogos me contaron que acá el trabajo que ellos hacen importantísimo es
hacer tratamiento para que las fibras colágenas que están ahí se ubiquen de tal manera que el tejido que se tiene que regenerar sea un buen tejido y quede sano completamente, o ese tendón, o bueno, ese tejido. Si se lo deja solo a ese tejido y la persona, por ejemplo, sigue caminando, haciendo malos movimientos, no hace un buen tratamiento, en algún momento eso va a cicatrizar, pero va a cicatrizar mal y ya va a quedar con dificultades para la movilidad de ese órgano, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es en este momento que ustedes conozcan cómo es la MEC, para después saber cómo van a trabajar. Digamos que acá estamos aprendiendo el ABC y después en los próximos años van a aprender la actividad propiamente del kinesiólogo. Por eso les cuesta estas materias de primer año. Pero ahí tiene que ver, por eso estamos analizando hoy la matriz extracelular. Bueno, vista al microscopio electrónico, esta es una imagen del microscopio electrónico, fíjense, estas serían células que están en el tejido conectivo, y todas esas líneas que ven ahí son fibras de la matriz extracelular, la mayoría fibras colágenas, ¿sí? Entonces, las fibras colágenas, una de las funciones fundamentales es sostener a las células de los tejidos conectivos. Acá, fíjense, las células del tejido conectivo no tienen fuertes uniones entre sí porque están separadas, a diferencia que las células epiteliales. Este sería un corte transversal, un corte histológico. Acá vemos una célula del tejido conectivo. Las células más comunes de los tejidos conectivos se llaman fibroblastos. No son las únicas, pero las más abundantes son los fibroblastos. Y los fibroblastos son los que fabrican o sintetizan la mayor parte de la matriz extracelular. Fíjense que rodeando este fibroblasto hay estas fibras longitudinales que justamente son de colágenos, pero no todo el colágeno tiene la misma disposición, sino que a otros están ubicados de manera transversal. Por eso esto que vemos como redondelitos son las fibras colágenas cortadas en el otro sentido. Este es un corte histológico. Y esto que se ve acá como esto con esta forma son otras fibras que son fibras elásticas. Las fibras elásticas son importantes en algunos tejidos que cambian de volumen y después vuelven a su condición original. Por ejemplo, la vejiga, cuando se llena de orina, después vuelve a su función. Los vasos sanguíneos que pueden cambiar su volumen, tejidos de los pulmones. Entonces, en esos lugares encontramos también fuerte cantidad de fibras elásticas, no solo colágenas. Bueno, ¿cuál sería la composición de la MEC? En la MEC hay fibras, que son moléculas orgánicas fabricadas por las células, son proteínas fibrosas. La bibliografía las ubica en 3 grupos: colágenas, reticulares y elásticas. Yo las reticulares las puse a la par de las colágenas, porque en realidad las reticulares están formadas de colágeno, sino que cuando se las descubrió, las primeras que fueron analizadas fueron las fibras reticulares, que forman como redes y sostienen a los tejidos, son abundantes en el sostén de los tejidos y los órganos, y son un tipo de colágeno particular, y las fibras elásticas. Pero por otro lado, hay sustancias orgánicas que no tienen forma, se las llama sustancia amorfa, y son 2 tipos de moléculas: los proteoglucanos y los GAG, otra vez acá una sigla complicada. GAG significa glucosaminoglucanos. Los GAG están en su composición química, son mayormente hidratos de carbono, unidos esos hidratos de carbono por péptidos. Por eso se llaman, o sea, los péptidos son composición de las proteínas, por eso se llaman glucosamino, las uniones entre aminoácidos, glucanos. Y los glucosaminoglucanos se unen a proteínas y forman los proteoglucanos. Ahora ya los vamos a ver. Y también son importantes las sustancias inorgánicas, el agua. O sea que el agua no solo es importante dentro del citoplasma, sino afuera de la célula. En la matriz extracelular es abundante el contenido de agua,
y algunos minerales, algunos iones, sales, ¿sí? Esa sería la composición de la matriz extracelular. Pero yo le dije que la matriz extracelular era sintetizada por las células. Si las fibras colágeno son proteínas, ¿en qué lugar de la célula se sintetizarán? Muy bien. Hay dos lugares donde se sintetizan las proteínas, en el rugoso o en los ribosomas libres. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que quedan adentro de la célula. En cambio, el rugoso sintetiza proteínas que van a salir de la célula. Y el colágeno sale de la célula. Por eso, fíjense, acá vemos en la imagen, acá tenemos los ribosomas adheridos al rugoso. Ahí se sintetiza el protocolágeno. Esto es, primero se forma una fibra, un polipéptido que se une a otro, forman este enlazado, eso se llama protocolágeno, que ingresa a la cara cis del aparato de Golgi, termina su conformación, se forma una vesícula que por exocitosis sale a la matriz extracelular el protocolágeno, que son las unidades de colágeno. En la matriz extracelular, el protocolágeno se polimeriza, o sea que se va a unir a otras moléculas de protocolágeno y va a formar fibras colágenas de distinto diámetro. Entonces, las fibras colágenas son sintetizadas por los fibroblastos como protocolágeno, pero se polimerizan en la matriz extracelular. Bueno, acá vemos, no nos vamos a detener mucho, pero esto sería cómo se va organizando el proto y luego en tropocolágeno se forma. Este sería una molécula de tropocolágeno que se une con esta, y fíjense cómo se organizan las fibras colágenas. Esto le da mucha resistencia, ¿sí? Esta organización es como los ladrillitos de una pared que se forma, que están imbricados helicoidalmente y van formando el colágeno y hace que las fibras colágenas sean muy resistentes. Hay distintos tipos de colágeno. Fíjense que según cómo se va entrelazando, es como un trenzado, hay colágenos de distintos diámetros. Hay colágenos que tienen menor diámetro, o sea que están menos polimerizados, y hay colágenos que tienen mayor diámetro, están más polimerizados. Eso hace que existan distintos tipos de colágeno. El de mayor grado de polimerización, o sea, el colágeno más grueso es el colágeno 1. Hay como 15 tipos de colágeno. Nosotros acá vamos a ver 4, que son los que ustedes tienen que recordar por ahora, ¿sí? En general, las fibras colágenas le dan resistencia, porque son como cordones muy fuertes que están sosteniendo esa matriz extracelular. También soportan los estiramientos. Si yo muevo la piel así, el colágeno que soporta esos estiramientos. El colágeno 1 es el más resistente al estiramiento, es el más fuerte de todos, y lo encontramos en el hueso, en la matriz extracelular del hueso, en la matriz extracelular de los tendones, en la matriz extracelular de la córnea, en la dentina de los dientes, en los tendones. Es el colágeno más grueso. El colágeno de tipo 2 lo encontramos en el cartílago, es propio del cartílago. Y su función es resistencia a la presión, básicamente. El colágeno 3, el que yo le decía, son las fibras reticulares. Las fibras reticulares están formadas de colágeno 3 y justamente sirve de sostén de órganos expandibles en las paredes de los vasos sanguíneos, en los pulmones, en general sosteniendo todos los tejidos que tienen mucha matriz extracelular y que forman los distintos órganos. Tenemos redes de colágeno 3. Y el colágeno 4 es el que va a sostener las células epiteliales. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije yo que las células epiteliales no tenían matriz extracelular, pero la membrana, el polo basal se apoya en la matriz extracelular? Por debajo de esa matriz, de ese polo basal, hay colágeno 4. El colágeno 4 forma como una red en forma de tejido,
que va a estar sosteniendo, ya lo vamos a mirar con un poquito de detalle. Bueno, y el colágeno 4, también va a ser de filtro porque va a estar mediando la matriz extracelular con el tejido, con las células epiteliales, y va a depender la nutrición, los mensajeros químicos que lleguen allí. Por eso se dice que además de sostén, sirve de filtración, permite o no pasar algunas sustancias. Entonces, las fibras que tenemos son las colágenas, que vimos los 4 tipos de colágeno, las reticulares, que son de colágeno 3, y las elásticas. Las elásticas tienen la particularidad de tener un núcleo, su interior es de elastina, que en realidad es la que tiene la propiedad elástica. ¿Qué significa la propiedad elástica? Que pueden estirarse y volver a su posición original, ¿sí? Tienen esa capacidad. Las fibras, la elastina es amorfa, pero está protegida sobre estas microfibrillas que son las que le dan forma, ¿sí? Acá vemos lo mismo, el núcleo es de elastina. Si está relajada, las fibras elásticas tienen estas formas. Si soportan tracción, se disponen de esta manera, pero luego pueden volver a esta posición original relajada, ¿sí? Cambian la organización. Hay estos puentes o uniones cruzadas que las mantienen unidas a las distintas fibras colágenas, ¿sí? Y por eso pueden tener esa propiedad de distenderse. Bueno, acá está relajado y acá está distendido. No me voy a detener. Bueno, esto es difícil de interpretar, esto sería colágeno, pero las fibras elásticas son estas que no tienen forma tan definida, tienen esa forma ondeante, y así se las ve al microscopio electrónico las fibras elásticas. ¿Cuál es la función de las fibras elásticas? La distendibilidad de los tejidos, o sea, aumentan el volumen y vuelven a su volumen original. En cambio, las reticulares forman esas redes de sostén que veníamos mencionando. Bueno, y la sustancia amorfa acá. Los glucosaminoglucanos. Hay un montón de glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son el hialurónico, vieron que ese también aparece en las cremas. Eso para mí es una mentira, pero bueno, porque en realidad lo tiene que fabricar las células. Si yo lo pongo del lado de fuera de la piel, me parece que, bueno, no me voy a meter contra la fábrica de cosméticos, pero eso es un nombre wow. El ácido hialurónico es el más abundante y es importante en la matriz extracelular. Todos los GAG son importantes porque dijimos que esta matriz extracelular tiene que tener agua. Y el agua no se queda en cualquier lado, se queda en los lugares donde hay cargas, ¿sí? Tiene que haber cargas negativas y cargas positivas para que eso retener agua. Bueno, justamente los glucosaminoglucanos, la mayoría tienen sulfatos, tienen cargas negativas, eso atrae iones positivos y eso permite que así se retenga el agua. Entonces, la función fundamental de los GAG es retener agua. ¿Por qué es tan importante el agua? Porque si ahí no hubiera un gel acuoso, porque la MEC es un gel acuoso igual que el citoplasma, no podrían difundir los nutrientes, no podrían difundir los desechos, no se podrían desplazar los mensajeros químicos. Entonces, y se deshidrataría la célula, porque si hay más agua dentro de la célula que afuera, el agua, recuerden que difunde pasivamente, viviría deshidratada la célula. Y el agua es fundamental para las reacciones químicas y para la difusión de sustancias, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y por eso le estamos prestando atención a los GAG. ¿Dónde hay ácido hialurónico? En todos los tejidos conectivos que vayan a estudiar en el otro cuatrimestre van a encontrar ácido hialurónico. En el cartílago es particularmente abundante el condroitin sulfato o condroitin sulfúrico. Al igual que el queratán sulfato, esos dos GAG son abundantes en el cartílago, el condroitin sulfúrico y el queratán sulfato. El dermatán sulfato es abundante en la dermis de la piel y en la membrana basal, que es la que sostiene los epitelios, es el heparan sulfato, es el más abundante.
o es el único que está. Esto es, los GAG quiere decir glucosaminoglucanos. Glucosa y glucanos son azúcares, son monosacáridos de distinto tipo, por ejemplo, silosa y galactosa, galactosa y ácido glucurónico, o bueno, hay distintos monosacáridos, se unen de a dos, forman disacáridos, pero a su vez están unidos estos azúcares por un aminoácido, por eso se llaman glucosa aminoglucanos, de ahí el nombre, ¿sí? Y estos glucosaminoglucanos, no se ve bien en esta imagen, pero se puede, créanme, estos que están acá, ya les voy a mostrar otra imagen. Estos serían en rojo, estarían los GAG, que se pueden unir a otra proteína y forman los proteoglucanos, ¿sí? Acá lo vemos con más detalle, esto no se lo tienen que saber de memoria, simplemente para que ustedes lo relacionen con química. Fíjense que los glucosaminoglucanos tienen estos grupos sulfatos o ácidos que tienen carga negativa. Estas cargas negativas atraen iones como el sodio que tienen cargas positivas. Esto genera un potencial osmótico. ¿Qué significa potencial osmótico? Capacidad de retener agua. Atraen el agua, ¿sí? Si ahí no hubiera GAG en la matriz extracelular, no habría agua. Por eso son tan importantes los glucosaminoglucanos. Otra vez, cuando ustedes hagan algunos tratamientos kinésicos, el contenido de agua del tejido sobre el que van a trabajar puede condicionar el tipo de técnica o el tipo de aparato que van a usar. Hay algunos aparatos que son importantes que haya mucho contenido de agua y en otros no. No me voy a detener en eso porque no lo sé, pero sí lo aprendí de los kinesiólogos, que eso también es importante tenerlo claro, porque el tipo de técnica que se usa, sobre todo los aparatos, tienen relación con la composición de los minerales y el agua que pueda tener el tejido que están tratando. Bueno, acá vemos un tejido conectivo, fíjense, estas serían las células que son los fibroblastos y todo lo otro es MEC. Estos serían las fibras colágenas, estos que se ven más así alargaditos. Bueno, después van a ver la diferencia entre los tipos de conectivos. Acá otra vez vemos, estos son los GAG, los glucosaminoglucanos, unidos a las proteínas, forman proteoglucanos, y estas son las fibras colágenas. Todo eso encontramos en la MEC. Eso es un esquemita, lo tienen en el campus por si lo quieren volver a revisar. Bueno, tengo dos cosas y... Entonces, para sintetizar los GAG, forman geles, tienen potencial hidrofílico, esto es afinidad con el agua, atraen el agua, tienen carga negativa y por eso atraen cationes como el sodio y eso les da potencial osmótico, esto que es atraer el agua. Es importante que fuera de la célula haya también buena hidratación para que la célula funcione bien, ¿sí? Difundan los nutrientes, se desplacen. Bueno, acá vemos otro esquemita donde esta sería la membrana plasmática, acá el citoplasma, y esta es la matriz extracelular donde están las fibras de colágeno, que son las más gruesas. Acá hay una fibra elástica, y la sustancia amorfa que no tiene forma definida es los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Fíjense que hace un rato hablábamos que de los hemidemosomas se tienen que apoyar en la MEC. Se apoyan los hemidemosomas o las uniones focales en las fibras colágenas. Usan el colágeno para sostenerse. Acá vemos por ejemplo, esta es una proteína transmembranosa, es una unión focal que se une, esta sería la fibronectina. Esta forma tiene la fibronectina unida, anclada al colágeno, sostenida por las fibras colágeno. Y acá vemos, esto sería la minina y los GAG. Entonces, a modo de síntesis, la MEC, ¿qué funciones tiene? Permite el flujo de nutrientes y de desechos, es un espacio hidratado que es el ambiente para que la célula pueda funcionar adecuadamente,
funciona como filtro, regulando el pasaje de algunas moléculas. También tienen moléculas señalizadoras, por ejemplo, cuando está ocurriendo el crecimiento, en qué lugar se van a ubicar las células nuevas que se están formando, cuando esto que yo les decía hace un rato, la restitución de los tejidos dañados, por ejemplo, un desgarro, supongamos que ahí va a haber que hacer un tratamiento para que se reponga. Bueno, para que se ubiquen adecuadamente las células, es importante que ese colágeno esté organizado y sirva de apoyo para que se ubiquen las nuevas células, y ahí el tratamiento que van a aprender ustedes en los años posteriores va a ser importante. Bueno, guía la migración de las células, justamente tiene que ver con esto, y también en el embrioncito, cuando el embrión se está desarrollando y se están formando los tejidos, ahí es importante ya en ese momento, cuando estamos en el útero materno, ya es importante la matriz extracelular. Y interactúa permanentemente con la célula y es fabricada por las propias células. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy, porque ya están con sueño, pero yo estoy tratando de dar todo este tema si el miércoles del recuperatorio no tienen que venir, ¿sí? Igual esto lo van a tener en el campus para volver a revisarlo. Forma parte del práctico 5 este tema. La membrana basal es la membrana que va a sostener a los epitelios. ¿Pero de qué está constituida? Está constituida de MEC, pero es una MEC muy particular porque es una MEC que va a estar sosteniendo las células epiteliales, por eso decimos que es una modificación de la MEC. Producida por el mismo tejido conectivo, pero también es producida por el tejido epitelial, ¿sí? Justamente la membrana basal es por los dos tipos de células la fabrican. Encontramos uniones entre células y el tejido, como los hemidesmosomas, y ahí va a haber intercambio sobre todo de nutrientes y de gases como el oxígeno, necesarios para la célula epitelial. ¿Cómo está formada? Fíjense, esta sería la membrana basal. Acá vemos un esquemita de las células epiteliales, esta es la MEC, esta porción de la MEC que tiene vista al microscopio óptico y el electrónico tiene una conformación distinta, está formada por la membrana basal, pero la membrana basal a su vez tiene una capa muy delgadita, que es la que está en contacto directo con el epitelio, que se llama lámina basal. La membrana basal, ¿por qué está formada? Por colágeno tipo 4 y fibras reticulares, o sea, colágeno 4 y colágeno 3. No actúan los otros tipos de colágenos. La proteína adhesiva laminina es importante y el GAG es el leparansulfato. No hay otro GAG acá, ¿sí? Esto es para estudiar. La lámina basal, que es la que está más cercana a las células epiteliales, solo tiene colágeno 4, solo tiene paransulfato y laminina, o sea que no tiene ni colágeno 3, no tiene colágeno 3, esa es la diferencia. A ver, falta el colágeno 3, que son las fibras reticulares, ¿sí? Tiene solo colágeno 4, heparansulfato y laminina. Esto es, es la base de una célula epitelial. Fíjense, bueno, hemidesmosoma es lo que se va a unir con la membrana basal. Esto sería la membrana basal. Bueno, esta es unión focal, que sería de otro tipo de célula. Y acá están las fibras colágenas, que a su vez van a unirse a la membrana basal, ¿sí? Van a hablar muchas veces de la membrana basal. La membrana basal está rodeando los vasos sanguíneos. La membrana basal está, por ejemplo, por debajo de los epitelios de intercambio en los pulmones, para que haya intercambio gaseoso. En todos los epitelios vamos a encontrar membranas basales. Si esta sería la membrana plasmática de cualquier célula epitelial, fíjense en rojo, para que se ubiquen en esta maraña, sería el colágeno 4. Fíjense que está organizado como un tejido, ¿sí? Es como un tejido que va a estar en toda la base y va a servir de apoyo a todas las células epiteliales. Acá es como que está al revés. Abajo está la membrana y arriba está el colágeno 4.
Y esto que tiene forma de cruz, justamente es la laminina que yo les había dicho que tenía forma de cruz. Eso sería lámina basal, esto que estamos viendo acá coloreado. Acá lo vemos en una imagen plana, esta sería la lámina basal, que tiene solamente colágeno 4 y heparansulfato, además de laminina, y esto es la membrana basal que ya suma colágeno 3, ¿sí? Y bueno, otras formas de colágeno que no la vimos sirven para unir los otros tipos de colágeno, por ejemplo, como el 7. Bueno, hasta acá maratónicamente les quise contar para el práctico 5. No sé si quieren hacer alguna pregunta a los chicos que están conectados virtualmente, alguna pregunta sobre el parcial o algo que no les haya quedado claro de lo que estén estudiando para el parcial. Los que están acá también. Los que están acá me van a esperar un ratito que les voy a tomar asistencia, pero por eso voy a liberar primero a los que están... Sí, este material está en el campus. Este material está en el campus. Lo van a mirar recién después que terminen el parcial, seguramente. ¿Alguna pregunta a los chicos que están conectados virtualmente o ya se fueron? No, profe, ninguna pregunta. No, profe, ninguna. ¿No? Acá estamos. ¿Alguna duda que quieran sobre el parcial? Bueno. Son 40 preguntas en 30 minutos. Escuchen, chicos, porque no sé qué me están diciendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ustedes lo Profe. escuchan? No. Profe, Está levantando la mano David. David Palacios. Sí. No, ¿Qué profe, quieren levanté sin preguntar? querer. No veo el chat. No. Voy a dejar de presentar. profe, Sí. Te escucho. ¿son 40 preguntas en 30 minutos? En 40 minutos. Ah, porque vio que los horarios como que por ahí... Yo, chicos, escúchenme, yo los puse cada 30 minutos, primero porque al principio va a estar solamente Nelson solo, y yo quiero que estén acá antes de que empiece la hora que entren a rendir, porque entran 30, terminan de rendir, entran otros 30 y van en ese sentido. Por eso los convoqué un ratito antes. Pero la experiencia nuestra dice que no usan los 40 minutos todos. El que quiere usar los 40 minutos va a disponer de los 40 minutos. Nadie lo va a sacar del aula antes de los 40 minutos. Pero hay gente que usa 30 minutos. Entonces, si se va desocupando y en algún momento vamos a tener una segunda aula, es por eso que los convoqué cada 30 minutos, ¿sí? Pero ustedes van a tener los 40 minutos para hacer su examen. Si ustedes necesitan los 40 minutos, el grupo que sigue esperará un ratito más, ¿sí? Pero por una cuestión organizativa, como les tenemos que tomar asistencia y un montón de cosas, los convocamos un poquito adelantados. Pero